Muchas gracias, Belén. Muchas gracias, Francisco, Pancho, pues sobre todo por invitarme a participar en este seminario. Y como, bueno, ya vi que en el curso ya lleváis unas jornadas, no es la primera, y aún quedarán algunas, pues algunas cosas las pasaré así un poquito más por encima, seguro que se han comentado, y me pararé más en todo lo que tenga que ver con la aplicación de esos estudios previos en otras zonas geográficas al caso gallego. Entonces voy a compartir una presentación. Bueno, primero sería el título, que ya lo hemos comentado. La estructura del curso también la ha comentado Belén, ¿no? Esa, empezando por lo más genérico, que es Galicia, dónde está Galicia y qué es Galicia, para pasar a analizar qué es la economía social en Galicia, esos aspectos genéricos de la economía social y los ODS, para ya luego descender al caso gallego, primero de forma más cuantitativa y luego pues en un par de aspectos que, en mi opinión, pueden ser diferenciales con respecto a otras autonomías. Entonces, bueno, como me imagino que, no sé, el perfil de los estudiantes que están siguiendo el curso, pero bueno, en cualquier caso, Galicia está aquí, en la esquinita izquierda del país, en la zona occidental. Por lo tanto, somos una región periférica dentro de España, pero también periférica dentro de lo que es la Unión Europea. Galicia tiene como algo más de 2,7 millones de habitantes y por lo tanto representa el 5,7% de la población española. Pero, sin embargo, si analizamos el peso de lo que sería la población mayor de 65 años en Galicia, nos encontramos con que el 19,4% es mayor de esta edad, frente al 14,4% de media española. O sea, tenemos un diferencial de 5 puntos, ¿no?, con respecto a la población mayor. Y esta diferencia, si bien esta diferencia se disminuye, si nos vamos un poco al tramo superior de edad, que sería el 80, de más de 85 años, donde aquí tendríamos el 5% de la población en este tramo de edad, frente al 3% español. Además, de esta evolución de la población, una característica de Galicia es la dispersión o la concentración de la población en determinadas áreas, que serían sobre todo las franjas costeras que van desde Coruña hasta Pontevedra. Nosotros realmente a este eje lo llamamos el eje de la AP9, porque es donde transcurre por aquí lo que sería la autopista que une, bueno, Coruña con Vigo y que luego por los dos extremos, pues, y luego por Orense conecta también con la meseta. Luego tendríamos unas zonas, las más próximas a estas zonas más oscuras, más azul marino, ¿no?, que son las que están alrededor de los polos de estos de atracción. Y luego tendríamos ya las zonas más despobladas, que luego veremos con datos. Aquí este sería un poco el mapa hecho con la densidad de población. Atendiendo a esa densidad, lo que hicimos fue hacer una distribución de lo que son los ayuntamientos gallegos en función del grado de urbanización en tres grandes zonas. Las densamente pobladas, que se van a corresponder precisamente con los municipios donde están las 7 grandes ciudades gallegas. Las zonas intermedias serían ciudades y suburbios y normalmente están próximas, como veíamos antes, con la densidad próximas a estas grandes ciudades. Y las zonas, las CPP, las zonas poco pobladas, que serían o se corresponderían, según otras clasificaciones, con lo que serían los ayuntamientos de carácter más rural. Así tenemos 7 grandes ayuntamientos en Galicia, que representan el 2% de los ayuntamientos, pero que concentran el 36% de la población, el 44% del PIB y el 37% del empleo. El lado opuesto, esas zonas más blanquitas, son los municipios más rurales. Son 240 ayuntamientos, representan el 77% del total, pero solo llegan al 27% de la población, al 22% del PIB y al 25% del empleo. Además, estos ayuntamientos, los del polo opuesto, son los que presentan un mayor grado de envejecimiento de la población, al vivir en ellos casi el 42% de la población gallega de más de 85 años.
Si analizamos un poco lo que ha sido la evolución del PIB, analizando en este caso los índices de volumen que nos muestran que la tendencia de crecimiento o de recesión de la economía gallega va muy pareja, ¿no?, a lo que sería la evolución de la economía española. Si bien hay veces que nosotros crecemos un poco por encima y a veces por debajo, pero en la tendencia general, y si calculamos la media del periodo analizado, vemos que las diferencias realmente son pequeñas. O sea que en términos de crecimiento, Galicia sigue normalmente lo que sería la tendencia media de la economía española. Si nos vamos a la estructura productiva, si bien Galicia, como es lo habitual en las economías desarrolladas, tiene un mayor peso del sector servicios, sí vemos alguna diferencia con España, ¿no? El peso del sector servicios en Galicia es ligeramente inferior, hablamos de un 66% frente casi un 75% de media en España, y ese diferencial se traduce en que tenemos un mayor peso del sector primario, 5% frente al 2,9% español, un mayor peso de la industria, casi 2 puntos, un 18% frente al 16%, y también un poquito más en la construcción, un 7,6 frente a un 6,4. Si nos vamos ya con esta foto inicial a ver lo que sería la cuantificación de la economía social en su conjunto en Galicia, como decía Belén, dentro del CECOP hicimos ya lo que sería hace unos años, lo que sería el libro blanco, lo tenemos aquí, el libro blanco de la economía social en Galicia, con información estadística del año 2018, siguiendo, digamos, partiendo del que ya había elaborado CIRIEC, la Comunidad Autónoma de Valencia, y utilizamos la misma metodología, pero incorporando lo que serían las peculiaridades gallegas. El libro blanco continúa con un informe para el año 2019. Los datos que voy a presentar son los del año 20 y ahora mismo tenemos en imprenta lo que sería el informe del 21. Los objetivos de estos informes, bueno, en primer lugar, hicimos un libro blanco. Un libro blanco es algo que se hace cada tantos años, no es una cosa que hagamos todos los años. Pero sí que causó, digamos, expectación e interés tanto por parte de las autoridades públicas gallegas como por parte del propio sector empresarial. Y entonces quisimos que el libro blanco no se quedara en un único informe de un año, sino continuar alimentando la información, sobre todo estadística, o sea, continuar cuantificando la importancia del sector y su contribución al desarrollo económico gallego. Y además también visibilizar las diferentes familias de la economía social gallega ante la sociedad, como pues, a través de la presentación de los propios informes y de las notas de prensa que emitimos de los mismos. El equipo de trabajo está formado, bueno, los directores somos el profesor Manuel Botana y yo, y luego hay un conjunto de profesores e investigadores de las universidades de Santiago de Compostela y de Vigo, de distintas áreas de conocimiento, de organización de empresas, de derecho, de economía aplicada, cuantitativa, y bueno, y ya está. ¿Qué entidades analizamos en el estudio? Las entidades productoras de mercado que se recogen en la Ley 6/2016 de 4 de mayo de la Economía Social de Galicia. No se analizan asociaciones y fundaciones, sino que nos centramos en las entidades productoras de mercado. Por lo tanto, hablamos de sociedades cooperativas, laborales, centros especiales de empleo, empresas de inserción laboral, mutualidades, sociedades agrarias de transformación, cofradías de pescadores y unas entidades que son singulares, que son las comunidades y mancomunidades de montes vecinales en mano común, que como luego contaré, pues una fórmula asociativa dentro del ámbito forestal gallego que es singular porque está recogida en derecho civil gallego, pero no están reproducidas en otras partes del territorio español, o por lo menos en la misma medida. Normalmente en los estudios recogemos algún apartado más, aparte de lo que es el análisis más cuantitativo, y normalmente introducimos, eso ya viene siendo habitual, introducir por lo menos un apartado para recoger el marco jurídico y algunas novedades legislativas, y otro apartado para recoger las políticas públicas, sobre todo en Galicia, para el desarrollo de la economía social y el propio asociacionismo. En este ejemplar, en este en este informe del 21, incorporamos, por ejemplo, un apartado para tratar esta ley de recuperación de la tierra agraria de Galicia como una oportunidad para las entidades de la economía social, dado que incorporan
de forma relevante y especial a estas entidades dentro de la propia ley. En otros informes a lo mejor analizamos los aspectos fiscales o alguna, en este año creo que hay un apartado de finanzas solidarias y por lo tanto vamos un poco tratando de incorporar secciones novedosas y que siempre pues generen valor al estudio. Esta sería la foto principal de las principales entidades cooperativas. Tenemos 1.452 inscritas en el registro de la Xunta. Cuando digo inscritas, es algo común en todos los registros de cooperativas y de otras entidades en general en España, en las comunidades autónomas, que hay muchas que no se dan de baja, pero es la comparativa, por lo menos, que nos podemos hacer con otras regiones. 55% son de trabajo asociado y el 23% son cooperativas agrarias. Con respecto a la constitución anual de cooperativas, en el año 2020 sí detectamos una menor constitución. ¿Qué ocurre? El año 2020 fue el año de la crisis provocada por la pandemia del COVID, por lo tanto el resultado era lo esperado, ¿no? Pero también detectamos una evolución menos desfavorable que en lo que sería la constitución de sociedades mercantiles dentro de Galicia y que en la creación de cooperativas en el conjunto del Estado. Las sociedades laborales tenemos 1.459 inscritas en el registro de la Xunta, que mayoritariamente operan en el sector servicios, lo cual es lo habitual y lo lógico, pero el segundo sector de importancia sería la industria. En el caso de la constitución de sociedades laborales, la tendencia en la creación sigue a ser de reducción. Es una tendencia que estamos detectando en general en España. Y nuevamente tenemos un pequeño diferencial con la media española, que a pesar de esa caída en la creación en Galicia es más dinámica que la media española en cuanto que se constituyen más en términos proporcionales. Si hablamos de centros especiales de empleo, tenemos 111. Se crearon 4 ese año, pero se dieron de baja a 2. El 56% operan en el sector servicios y otro dato relevante es que de cada 5 contratos específicos a personas con discapacidad en Galicia, 3 lo hicieron bajo el paraguas de un centro especial de empleo. Dentro de las empresas de especialización laboral tenemos 13 y casi el 50% de los trabajadores lo están precisamente en la modalidad de inserción. Cofradías de pescadores. Galicia es una comunidad marítima importante y el sector de la pesca tiene mucho peso y por lo tanto las cofradías también. Son 63 cofradías que representan casi el 32% del total de España. Tenemos casi 11.500 personas afiliadas y 3.900 empresas afiliadas a las distintas cofradías en las provincias de Coruña, Pontevedra y Lugo. En las sociedades agrarias de transformación hay 1.088 con 10.300 socios y socias. Y por último, en el apartado de montes vecinales de manos común tenemos 3.349 que se agrupan en 3.000 comunidades y son 11.529 comuneros, aunque de esto luego hablaré con un poquito más de detalle. El objeto del curso es relacionar la economía social y los objetivos de desarrollo sostenible, los cuales pues ya son conocidos, ¿no? Estos que recogen este gráfico tan colorido y tan visual. Evidentemente no voy a tratar de todos los objetivos, me centraré en algunos. Y me centraré en algunos en función de algunos estudios previos que en otras comunidades, en otros países, pues detectan cómo la economía social pues puede ser útil o cómo puede ayudar y contribuir a que estos objetivos se alcancen con mayor facilidad y con mayor rapidez. Por ejemplo, ¿cuál es el valor de estas entidades? Como vehículo para el fomento del tejido empresarial en zonas rurales, fomentando el desarrollo económico en dichos territorios. Aquí, por ejemplo, tenemos el trabajo de Mozas y Bernal, que seguro que la profesora Mozas, cuando estuvo en el curso, ya lo habrá expuesto. En la misma línea, la profesora Mozas también tiene otro trabajo donde habla precisamente de la contribución de las cooperativas agrarias y su alineación, ¿no?, con los ODS. Y también tenemos otro de los valores, ¿no?, que es cómo las entidades de la economía social pueden ayudar a esa distribución, a ese reequilibrio territorial, como dando acceso a la ciudadanía a la actividad económica y la distribución de servicios en igualdad de condiciones. Entonces, aquí tenemos un conjunto de trabajos de distintos autores y autoras que han trabajado en esta cuestión.
¿Qué coinciden estos trabajos? En que la economía social, además de posibilitar el desarrollo de un amplio conjunto de actividades económicas y, perdón, me están llamando, te corté, y sociales, desempeña un papel fundamental en la generación de riqueza y empleo en el territorio en el que se inserta, posibilitando, por lo tanto, un importante volumen de beneficios, tanto de naturaleza económica como no económica. De las 7 funciones económicas de la economía social que definen los profesores Chávez y Monzón, con relación a los ODS destacamos uno, que es el que nos va a interesar más para nuestra ponencia, que es el desarrollo local. ¿Por qué? Porque posibilita el fomento de iniciativas que además tienen un componente de desarrollo endógeno, ¿no? Aprovechando las propias capacidades y potencialidades que se detectan en las áreas rurales y zonas industriales o incluso en espacios urbanos degradados. En efecto, la economía social tiene un fuerte arraigo con el territorio donde se genera y realiza una importante labor en lo que se refiere al desarrollo local. Aquí tenemos muchos autores también que han trabajado en este tema, como por ejemplo Yuste Gómez y Fernández. Este vínculo se hace particularmente evidente en el caso de las sociedades cooperativas, porque se suelen establecer en función de las necesidades del territorio y buscan además socios en la zona en la que operan. De hecho, esta relación se hace expresa en uno de los principios que rijan estas entidades, en concreto el 7º, interés por la comunidad. Según este principio, las sociedades se preocupan por el fomento del desarrollo sostenible de la comunidad en la que se ubican, generando riqueza sobre su entorno local. En esta línea, la profesora Paloma Bell destaca el reconocimiento expreso del rol de las cooperativas como motor de desarrollo en el seno de los países de la Unión Europea, desde el punto de vista social, por sus efectos en el mantenimiento de la población, ese asentamiento de la población, que favorece precisamente a la cohesión social, pero también por ese papel económico, porque contribuye al desarrollo de un tejido empresarial en la localidad en la que se ubican. Este reconocimiento además se materializa en distintos programas de apoyo, por ejemplo, el LEADER, que es de desarrollo local y que recoge el papel de las cooperativas. Así, la economía social que tiene un potencial importante para responder a estos retos sin olvidar el compromiso contraído con la consecución de los ODS en relación con el crecimiento económico sostenible, que sería el número 8, o la reducción de las desigualdades, que sería el número 10. Abundando en esta idea, se ha destacado que las sociedades cooperativas y, por extensión, el resto de las entidades de la economía social comparten los valores y principios del desarrollo sostenible. En Galicia, ya nos hemos referido a que las entidades de economía social tienen una capacidad potencial para el fomento del desarrollo local en el territorio en que se asientan. Esta característica es particularmente importante en el caso de Galicia. ¿Por qué? Por esas características demográficas y también socioeconómicas de la comunidad, que alguna ya la comentamos, el elevado envejecimiento, tenemos una tasa de crecimiento vegetativo negativo, hay problemas de despoblación en algunas comarcas, escasa densidad demográfica, polarización en medio urbano, que hacen urgente una intervención para garantizar la sostenibilidad del territorio a largo plazo. En este sentido, hay autores que destacan la capacidad del cooperativismo agrario para neutralizar estos problemas que se presentan en el medio rural, abandono de las tierras y de la economía local, y que aportarían vías de solución, como por ejemplo el relevo generacional. Esta circunstancia es particularmente importante en la comunidad gallega, donde las explotaciones agroganaderas y lácteas tienen además una amplia tradición y tienen una importancia cuantitativa dentro de lo que sería la estructura productiva de la región, pero que están siendo seriamente perjudicadas por la migración de los jóvenes a zonas rurales a zonas urbanas y la baja natalidad. En este contexto, pese a la trascendencia del sector agrícola y ganadero para el mantenimiento del tejido productivo local, la comunidad gallega no es ajena al proceso general, ¿no?, que se está produciendo de terciarización de la economía. Y, por lo tanto, para garantizar la viabilidad de las comunidades rurales, resulta determinante la diversificación de actividades, fundamentalmente en el sector servicios, para responder a las nuevas exigencias y necesidades de la población. Por otra parte, también resulta de relevancia destacar la importancia que tiene la economía social, como veíamos en la comunidad gallega. El número de sociedades, y solo contamos las 4 grandes familias, estamos hablando de en torno a un 5% del PIB.
Si sumamos el resto, la cuantificación que hicimos es en torno a un 7, pero posiblemente sea más, porque la medición vamos a ver, muy débil, digamos, ¿no? Yo que soy de economía cuantitativa, la medición que estamos haciendo posiblemente no refleje realmente el peso que la economía social tiene en la economía, ya no solo la gallega, sino en la española. Si nos vamos ya al principal actor que queremos analizar, que es el cooperativismo agrario, bueno, este sería el gráfico un poco de la creación de cooperativas en España y Galicia. Aquí fijémonos que la tendencia gallega de creación tiene una línea, si lanzamos la línea, es muy creciente. Tuvo un pequeño pico de caída aquí en el año 2015-16 y luego una fase de expansión súper importante. Nosotros esto lo atribuimos al impulso que hubo de una red que hay en Galicia, que luego la mencionaré, la red Eusumo, que es una red en la que participan todos los sectores que estamos comprometidos con la economía social, desde la administración regional, la administración local, o sea, los ayuntamientos, pero también las universidades y el propio sector. Entonces, todos contribuimos a realizar actividades de impulso, de fomento y de apoyo a la creación de nuevas entidades. Esta red ya venía de antes, pero aquí se le dio como un impulso mayor en cuanto a dotación de recursos y tuvo un impacto inmediato en cuanto a este pico de crecimiento en creación, sobre todo de cooperativas. Este pico de descenso es el del año 20, evidentemente, y en el año 21, aunque no está publicado el informe, sí que les puedo indicar que vuelve a crecer otra vez la creación de cooperativas de forma muy importante y nos situamos entre las primeras comunidades autónomas en constitución, o sea, en creación de nuevas cooperativas. En este gráfico lo que hacemos es una comparativa de creación de sociedades cooperativas por comunidades autónomas. En el año 2020, donde vemos que evidentemente Andalucía, la creación de cooperativas en España, casi el 30% del total, sigue de la Comunidad Valenciana, Cataluña, País Vasco y Murcia. Galicia, con un 7,32% de la Constitución, estaríamos en un quinto lugar. Pero hay que tener en cuenta que tenemos un peso en creación de cooperativas mayor de lo que sería nuestra contribución en términos de población y también en términos de PIB, porque ahí estaríamos en torno a un 6%. Por lo tanto, sí se ve ese dinamismo que se está teniendo en la comunidad en la constitución de estas sociedades. En este caso tendríamos una comparativa de lo que serían la distribución de dónde tenemos las cooperativas, en qué sectores, con relación a las empresas mercantiles. Entonces, como dijimos antes, las cooperativas agrarias son el 31% del total de cooperativas de la comunidad autónoma. En cambio, en otro tipo de empresas, ese peso baja un 16%. En industria tendríamos porcentajes similares. En construcción estaríamos por encima y este mayor peso agrario evidentemente a costa del sector servicios. 46% de las cooperativas operan en este sector frente al 65% de las sociedades mercantiles que operan en el sector terciario. Aquí sería la foto de las cooperativas por clase, en este caso no por sector, donde solo tenemos 11 cooperativas de segundo grado, un 0,8%. De hecho, es una de las labores, de las tareas pendientes en la comunidad, es que pueda haber agrupaciones de cooperativas, luego comentaré un caso de agrupación, para ganar, digamos, músculo, ¿no? Para que tengan más capacidad para competir en los mercados y, por lo tanto, de generar riqueza en el territorio. Por supuesto, las de trabajo asociado, 53%, y luego tenemos una fórmula específica de forma de crear cooperativas, que son las juveniles, que las tendríamos aquí, un 0,1% de cooperativas juveniles de explotación comunitaria de la tierra y un 1,3% de trabajo asociado. Es una fórmula muy reciente, por lo tanto, es lógico que los porcentajes sean de momento pequeños. Lo que se hizo en la ley ya de economía social es crear esta fórmula para potenciar entre los jóvenes con menores requisitos de socios y sobre todo de capital la creación de cooperativas a la hora de emprender un negocio. Esta sería la foto del cooperativismo agrario en España. No está aquí el pie, pero es de OSCAE, está luego Z en la bibliografía. No se me lo comí la transparencia, pero este es
una tabla que sacamos de OSCAE, donde vemos estas principales comunidades autónomas, 6, que representan el 75% de las cooperativas en España. Galicia estaría en el octavo lugar con un 5,2% del total, según los datos de OSCAE, que están referidos a cooperativas asociadas. Por lo tanto, los datos totales de número de cooperativas no van a coincidir con los que manejamos nosotros en nuestros informes. En cuanto a facturación, la foto se repite, ¿no? Estas comunidades con una amplia trayectoria o tradición en cooperativismo agrario pues tendrían el 78% de la facturación de cooperativas agrarias en España. Si nos vamos a dónde están las cooperativas agrarias en Galicia, que es un poco lo interesante, ¿no? de este análisis, es que casi el 58% de las cooperativas instaladas en zonas rurales, o sea, en zonas poco pobladas, operan en el sector agrario. El segundo sector de importancia sería el de servicios, donde el 22% de las cooperativas rurales, pero digo rurales en esas zonas menos pobladas, no en las intermedias, que algunas también son rurales. Tenemos el 22% de las cooperativas rurales, seguida de la industria con el 16%. Si hacemos el análisis a la inversa, pues viendo cuáles son las... dándole la vuelta a la foto, vaya, a ver dónde está. ¿Qué podemos ver aquí? Que las cooperativas agrarias son las que tienen mayor presencia en el ámbito rural gallego. O sea, casi el 70% de las cooperativas agrarias se encuentran instaladas en estos ayuntamientos poco poblados. Las industriales, como decíamos antes, se repite, son en segunda importancia. ¿Por qué? Porque estas cooperativas industriales están relacionadas normalmente con la alimentación, con la transformación de productos agrarios, pero también de productos del mar. Fijémonos que en cooperativas del mar, el peso de las cooperativas en el mar es muy pequeño, son muy poquitas. Normalmente el sector de la pesca se agrupa, se asocia a través de las cofradías. Pero en cambio, en cuanto pasamos al proceso ya industrial, ya la fórmula mayoritaria en la que establecen sus negocios es a través de cooperativas. Entonces, tenemos industria en el campo porque hay esas cooperativas agrarias y también, evidentemente, por esas cofradías que tenemos a lo largo de las comarcas costeras. El 48% de las cooperativas industriales, un dato muy importante, operan en ayuntamientos poco poblados. Pero ya digo, la relación de por qué están ahí está relacionado precisamente por ese cooperativismo que hay en el sector primario, tanto agrario, mar como forestal. Principales productos. ¿Cuál es el fuerte del cooperativismo agrario gallego? En primer lugar, lácteos y derivados, pero también vinos y licores gallegos. Muchos vinos de Albariño que vemos en las tiendas, pues son vinos que proceden de cooperativas. Por ejemplo, Martín Coda, que es una de las más potentes. Y también licores. Algunas son grandes bodegas, otras son bodegas pequeñas, pero adoptan esta fórmula para emprender ese negocio en el rural. Productos cárnicos también, flor y huerta, que está tomando bastante impulso. De hecho, hay algunas experiencias muy interesantes en el tema de combinar estos dos productos y otros productos en general de la tierra. Si nos vamos a las empresas más relevantes, según OSCAE, vemos que en el top 10 en España, en el segundo lugar de ese ranking aparece Coren. Coren es una cooperativa gallega de segundo grado, donde empezaron con productos sobre todo de avícolas, o sea, los productos más típicos son pollo, pavo, huevos, pero que también luego ampliaron a otro tipo de carnes, ¿no? Sobre todo a porcino y vacuno. Y además fabrican sus propios piensos y también desarrollan pues sus propias, digamos, generación de eléctrica para las granjas y para las distintas secciones de la gran cooperativa que es Coren. Aquí tenemos la facturación, 1.078 miles de euros en el último año analizado y 3.240 empleados. Otra cooperativa relevante es Clun, que es una cooperativa que nace de la unión de tres cooperativas clásicas o tradicionales gallegas, Feiraco, Os Irmandiños y Melisanto. Esta fusión se produce hace, no sé, 3 o 4 años, hace poco, con la vocación de ser la referencia en el sector
agroganadero y sobre todo en el lácteo gallego. Cuenta con 3.500 socios de casi una treintena de municipios gallegos del centro y del norte de Galicia y Asturias, a los que les proporciona además, como con el gran paraguas de Clun, suministros y servicios integrales que les favorece pues, una gestión más eficiente de las explotaciones. La sede de Clun está cerca de Santiago, pero es cierto que tienen eso, granjas y bueno, y distintas fábricas a lo largo del territorio gallego y en algunas localidades muy, digamos, muy poco pobladas. Dentro del rural, otra de las entidades que tiene una amplia presencia son las comunidades y mancomunidades de montes vecinales en mano común. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto de comunidades o montes vecinales de mano común? Pues, bueno, quien reconoce a estas entidades como entidades de economía social es la ley gallega, la Ley de Economía Social de Galicia. Y estas entidades se regulan por una ley, la Ley 13/1989. ¿Qué pasa? Son cerca de 700.000 hectáreas del territorio gallego, o sea, en torno al 25% de los montes, se corresponden a lo que se llaman montes vecinales de mano común, que se configuran como uno de los principales motores de empleo a nivel local, ya que las comunidades y las mancomunidades que los gestionan tienen una posibilidad muy elevada de aprovechar estos recursos. Las actividades que realizan, directas e indirectas, posibilitan la fijación de población en el medio rural, al ser estas entidades pues un importante motor de empleo a nivel local. Entre las actuaciones directas que se desarrollan está la mejora de la explotación forestal, a través de la generación de madera o el aprovechamiento de la biomasa, siendo compatibles con otros usos como, por ejemplo, el aprovechamiento ganadero, abono y alimentación animal, o producción de diversos bienes como setas, castañas, nueces, resinas, etcétera. Que además es uno de los, digamos, de las secciones que están últimamente con mayor impulso, ¿no? En nuestros montes. Entre las actuaciones indirectas que tendríamos, pues que están empezando a potenciarse rutas recreativas o programas de conservación de medio rural. Los montes vecinales en mano común, la característica principal es que son de titularidad de diferentes agrupaciones de vecinos. Su aprovechamiento se establece en régimen de comunidad, sin asignación de cuotas, y que los participantes lo van a ser porque son vecinos de esa zona, de ese municipio o de esa agrupación. En términos cuantitativos, aquí tendríamos un poco, en función de los distritos, los números de montes, en total hablamos de 3.326 montes gallegos que están en esta situación de monte vecinal de mano común, son casi 700.000 hectáreas, la superficie media sería de 209 hectáreas y luego pues aquí tendremos la distribución provincial, ¿no? Dentro de Galicia, donde vemos que el 38% está en Ourense y casi el 28% en Lugo, que son las dos comunidades del interior gallego. Estos montes vecinales se gestionan a través de las comunidades de montes. ¿Cuántas tenemos en Galicia? 3.200. Y esta sería la distribución provincial. Como es lo lógico, Ourense sigue siendo la provincia que presenta un mayor porcentaje dentro de estas comunidades, el 78%, y seguida por la provincia de Lugo, casi un 31%. Esta sería un poco la distribución de los comuneros, de las personas titulares de estas comunidades de montes, que eran en el año 19, el último año en el que teníamos información, casi 19.000 comuneros, ¿vale? Y aquí el reparto provincial cambia un poco, porque así como comunidades, Pontevedra y el 21%, el número de comuneros, sin embargo, es mayor, ¿vale? Casi el 43% lo encontramos en la provincia de Pontevedra. En cambio, Ourense, que tiene el 38% de las comunidades, en comuneros baja o sea, las personas que están detrás, estos titulares de estas comunidades de montes, ya bajaría al 27%. Aquí tendríamos un poco los ingresos y la inversión media en euros de estas comunidades de montes y su evolución en el tiempo. Las comunidades de montes, a su vez, se agrupan en grandes mancomunidades, ¿no? Y esta sería la representación provincial. Aquí ya Pontevedra
en cuanto aumenta el tamaño, Pontevedra coge más tarta, digamos, del pastel. Aquí estaríamos en 56% de las mancomunidades de montes. Esto tiene que ver con una cuestión de distribución territorial y de aprovechamiento de los recursos, más que con otra cuestión. Y ya para finalizar, pues a ver un poco lo que me da tiempo, dos reyes que consideramos muy relevantes para lo que es el desarrollo o lo que está siendo el desarrollo de la economía social en Galicia, y también incluso la propia aportación de estas entidades a los ODS, que son la propia Ley de Economía Social y la de Recuperación de la Tierra Agraria en Galicia. Galicia asumió la competencia exclusiva en materia de cooperativas en virtud de la transferencia que se hace por la Ley Orgánica 16/1995, que amplió una competencia que ya estaba recogida en el Estatuto de Autonomía gallego. La regulación se encuentra en la Ley 5 del año 1998 y ha sufrido varias modificaciones en el año 2011 de la propia Ley de Cooperativas. La propia Ley de Economía Social del año 2016 introduce también nuevas modificaciones a la propia Ley de Cooperativas y la Ley también de Fomento y de Implantación de Iniciativas Empresariales en Galicia del año 2017. Actualmente se está ya no solo en una recopilación, digamos, de todas las normas, de estos artículos dispersos en varias leyes, sino en la propia reforma de la Ley de Cooperativas gallega. Galicia, por lo tanto, es una comunidad que tiene una tradición en el ámbito del cooperativismo. Y también hay un aspecto diferencial, que es, somos la primera comunidad autónoma que aprueba una ley de economía social, después de la aprobada en España, incorporando algunas cosas son iguales, evidentemente, con relación a española, pero incorpora algunas diferencias. ¿Por qué? Para recoger esa aportación de lo que son las entidades de economía social a lo que es la fijación de población en el territorio, se recoge de forma expresa, o también, por ejemplo, para incluir a estas entidades, las comunidades y mancomunidades, que es una fórmula específica del Código Civil gallego. Además, una vez que se aprueba esa ley, se aprueban varios decretos y además del Consejo Gallego de Cooperativas, que puede existir en otras comunidades autónomas, y el registro de las mismas, también normas específicas para los procedimientos de conciliación y arbitraje, y que hemos visto que no las hay en todas las comunidades autónomas. Pero es que desde la aprobación de la ley, de la LESGA, de la Ley de Economía Social de Galicia, se constituye el Consejo de la Economía Social en Galicia, donde tienen representación todas las familias de la economía social, ya digo, de mercado de la comunidad autónoma. Además, esta ley también permitió que estas entidades formen parte del Consejo Económico y Social gallego. Lo digo porque en otras comunidades autónomas no están incorporados en los CES, ni siquiera en el CES de España. Y en Galicia sí, y esto lo posibilitó la propia aprobación de la LESGA. Además, esta ley también impulsa lo que sería la red Eusumo, que es una red que es más antigua, se creó en el año 2012 para promover este modelo empresarial en todo el territorio, y que, como comentaba antes, que lo interesante de esta red es que está formada por todos los actores que trabajamos en este ámbito, desde los agentes de empleo locales, los GAC, ¿no? Los grupos de acción costera, la propia administración autonómica, las 3 universidades. Entonces es una red muy potente porque todos formamos parte de ella. Galicia también cuenta con una estrategia gallega de la economía social. La última acaba de terminar, ahora mismo se está trabajando en el desarrollo de la nueva estrategia, que ya cuantifica lo que son los programas de ayudas para el sector, para creación, para crecimiento, para consolidación o para la protección o el apoyo al propio tejido asociativo. En este caso, la estrategia gallega es cierto que se centra en las 4 primeras familias, ¿vale? Cooperativas laborales, centros especiales de empleo y empresas de inserción laboral, por cuanto que son las entidades que están bajo el paraguas de la Consellería de Empleo y de Igualdad. Las cofradías entrarían dentro del ámbito de la Consellería de Mar, y la SAT o las comunidades de montes dentro del ámbito de la Consellería de Medio Rural. Ley de recuperación de la tierra agraria de Galicia. Brevemente, voy a resumir un poquito lo que tenemos aquí. Finalidad, la recuperación de las tierras agrarias para uso agrícola, ganadero y forestal,
¿Para qué? Para cumplir precisamente con estos objetivos de desarrollo sostenible de la Agenda 2030 de la que estamos hablando y teniendo además en cuenta las recomendaciones que se recogen en el Pacto Verde Europeo, la nueva estrategia forestal de la Unión Europea, la estrategia sobre biodiversidad para el año 2030 y la acción por el clima. Recogiendo todas estas recomendaciones, se elabora una ley, se lleva al Parlamento de Galicia y se aprueba pues hace escasamente un año. Voy a pasar un poquito del Pacto Verde porque igual ya se ha hablado y nos vamos un poco a la apuesta de esta ley. ¿Cuáles son los ejes en los que se basa esta ley? Crear actividad económica en el medio rural, factor, como decíamos, fundamental a la hora de combatir el reto demográfico, mitigar y adaptarnos al cambio climático, en especial mediante la prevención de los incendios forestales. Hay que tener en cuenta que Galicia es una comunidad que muchas veces es asolada, ¿no?, por estos incendios. También apuesta por una mejora en la seguridad alimentaria a través de la protección de esa capacidad productiva de la tierra y el fomento de su puesta en producción. O el impulso de una planificación del propio paisaje agrario que permita la creación de ecosistemas que sean resistentes y con una probada capacidad de recuperación frente a esas perturbaciones que pueden ser esos grandes incendios, pero también que pueden ser de otro tipo, como los riesgos fitosanitarios. ¿Qué es lo que trata de solucionar esta ley? Parte del análisis de algunos problemas que tenemos en la estructura productiva gallega. Por ejemplo, que una parte importante del suelo rústico de Galicia está compuesta por pequeñas parcelas dispersas, pertenecientes a propietarios, en su mayoría desligados ya del rural, y lo que ha supuesto además una merma, una reducción de la superficie agraria útil gallega. Paralelamente, no se ha producido un incremento proporcional del tamaño de las explotaciones, lo que se ha traducido pues, en un fuerte incremento del abandono de las tierras agrarias, que en muchos casos son tierras de alta o muy alta productividad. Por ese motivo, es necesario proporcionar herramientas que estén orientadas a conseguir una superficie agraria útil y una superficie media mayor de las explotaciones. Además, se ha observado una excesiva fragmentación y mezcla de los diversos usos agroforestales, junto con localización en terrenos que no son siempre óptimos para estos usos y que provoca un incremento de costes y un menor rendimiento de las actividades agrarias. Y además, al mismo tiempo que existe tierra abandonada y por lo tanto disponible, el índice de movilización por compraventas o por arrendamientos de las mismas resulta ser muy bajo. Estas debilidades que se detectan en el análisis se pueden convertir en oportunidades. ¿Por qué? Porque puede haber, de hecho la hay, demanda creciente de tierra productiva de diferentes usos agrícolas, ganaderos y forestales. Esta demanda procede de las explotaciones actualmente existentes, pero también se observa un interés creciente de nuevos emprendedores y de personas y colectivos dispuestos a invertir en el sector. Por eso, uno de los objetivos de la ley es dar cobertura a esta demanda a través de esa recuperación de tierras hoy abandonadas o infrautilizadas, pero siempre que se apunte, siempre que se destinen en la línea de lo que estábamos exponiendo hacia producciones agrícolas que sean ambientalmente respetuosas, que sean sostenibles, con el foco puesto en la excelencia y en el contexto de una adecuada ordenación de los usos en los suelos agrarios tan necesaria como urgente. ¿Vale? Una ordenación que además ayudará a mejorar la base territorial de las explotaciones situadas en las principales comarcas agrarias gallegas, que son precisamente esas que definimos como poco pobladas. Establece para ello nuevos mecanismos. Vale, los mecanismos pues puede haber, por ejemplo, vamos a comentar así alguno brevemente, el establecimiento de un banco de tierras de Galicia, que ya había algo, pero la ley va a reforzar su papel, o la creación de un banco de explotaciones. Son ambos instrumentos públicos de intermediación. ¿Qué se trata? De poner en contacto a esos dueños de explotaciones abandonadas o infrautilizadas con estos emprendedores nuevos o esas personas que ya tienen una explotación y que quieren ampliarla, que quieren ampliar su actividad agroganadera. También se plantea la posibilidad de establecer agrupaciones de gestión conjunta.
aquí lo que se establecen son una serie de perímetros de actuación y se busca la explotación de los mismos. Incluso aquí también se habla ya no solo de producción, sino se habla de comercialización conjunta. O sea, buscar que esas agrupaciones, porque a veces encontramos ese minifundismo, ¿no? de productos muy buenos, pero como son cooperativas muy pequeñas, entidades muy pequeñas, no consiguen llegar a los mercados y se quedan en el ámbito más local. Por eso esta forma de asociar, ya no solo para producir, sino para vender y mejorar, por lo tanto, la capacidad de gestión de estas entidades. Un aspecto importante que es para solicitar el reconocimiento de este tipo de agrupaciones de gestión conjunta, se nombra específicamente, entre otras, pero sobre todo a las cooperativas, a las sociedades agrarias de transformación y a otras entidades de la economía social gallega. También las laborales están, pero de forma explícita cooperativas y SAT, que además van a ser entidades o son ya entidades colaboradoras de la Agencia Gallega de Desarrollo Rural, que es el instrumento que existe para esa promoción y coordinación del desarrollo del territorio rural gallego. Como instrumentos específicos, aparte de, bueno, aquí en estas diapositivas explicamos con un poquito más de detalle lo que sería la actuación, o sea, cuáles son los objetos, los objetivos o lo que tiene que hacer cada una de estas figuras que se crean. Por ejemplo, si hablamos de agrupaciones y actuaciones de gestión conjunta, lo que se busca es movilizar terrenos, explotar y aprovechar ese aprovechamiento conjunto de estos terrenos con una gestión, se indica claramente, sostenible y multifuncional, y también esa comercialización, en el caso de que se pueda producir, pues conjunta de los productos que se obtienen en el medio rural. También se habla de prestación de servicios comunes para distintas entidades que formen parte de estas agrupaciones. Otros instrumentos, este es muy interesante, el ALEAS modelo, que aquí ya no solo es recuperación de la actividad económica, sino recuperación de la, vamos a ver, no sé si en el resto de España se habla de aldea, la aldea gallega es un núcleo poblacional muy pequeño, rural y normalmente en zonas muy despobladas, donde en otras comunidades pasa de esas casas abandonadas. Entonces aquí el objeto es la recuperación, ya no solo de la actividad económica, sino repoblar, ¿no?, esas zonas, pero dándoles a las personas que vayan a habitar estas zonas una actividad económica con la cual pueda evidentemente obtener una forma de mantenerse, ¿no?, en las mismas. También hay medidas específicas para incorporación de personas jóvenes en los espacios agrarios, por ejemplo, de experimentación, que es otro de los instrumentos que aparecen en la ley y no lo comenté, pero también hay acciones específicas con el tema con el tema de la mujer, ¿no? Lo tengo en alguna transparencia, pero bueno, para no leerlas todas, también hay acciones específicas la, para que la incorporación de la mujer, la nueva incorporación o la reincorporación de la mujer en el rural, que sabemos que tuvo un papel muy importante cuando la agricultura tenía un peso mayor en las economías, por ejemplo, la gallega, pero que en la actualidad pues ha bajado mucho en porcentaje. Aquí estarían un poco las referencias bibliográficas que fueron utilizadas para preparación de este curso y algunas referencias de webs que también se consultaron, por ejemplo, la de GACA o la de Coren, y estas dos referencias legislativas de la Comunidad Autónoma de Galicia. Bueno, creo que he bordado el tiempo y nada, estoy para cualquier cuestión que me quieran comentar ahora o después a lo largo del debate. Pues muchas gracias.